Buenas tardes. Gracias Lucas, gracias a los pastores y al Consejo de Ancianos por la invitación. Para mí es un honor poder participar con ustedes en este aniversario número 29, si entendí bien. Eso es algo que vale la pena celebrar y les felicito por su fidelidad en la palabra de Dios, su fidelidad en el Evangelio en estos años que Dios les ha tenido aquí. En América Latina hay muchas iglesias, yo no sé si se han dado cuenta. En Guatemala hay muchas iglesias, yo no sé si también ustedes se han dado cuenta. No sé si en algún momento has pasado por alguna comunidad y contado la cantidad de iglesias que hay en esa cierta comunidad. Nosotros trabajamos mucho en nuestra iglesia en una comunidad que se llama Betania y nosotros hicimos una vuelta de casi medio kilómetro y contamos unas 17 iglesias en solo ese pequeño núcleo de esa comunidad. Hay muchas iglesias y una de las preguntas que surge en una conferencia misionera que se trata de la iglesia que se reproduce es: ¿por qué necesitamos más iglesias? Ahora, mañana vamos a hablar de eso, hoy no, pero mañana vamos a contestar precisamente esa pregunta. Pero yo creo que nosotros tenemos que ser muy sinceros cuando empezamos a hablar acerca de este tema de la reproducción de la iglesia, porque yo creo que no es necesariamente por buenas razones o por buenas motivaciones que nosotros tenemos tantas iglesias hoy en día. Uno quisiera decir, bueno, la razón por la que hay tantas iglesias en América Latina y tantas iglesias en Guatemala es porque iglesias han sido tan estratégicos, gracias hermano, tan estratégicos e intencionales en enviar personas a otros sectores de la ciudad para levantar una nueva iglesia. Pero temo que en muchos casos la razón por la que se multiplica una iglesia o por la que se planta otra iglesia no es necesariamente por multiplicación, más bien es por división. En los peores de los casos hemos escuchado de estas historias de pastores quienes se enojan con otros pastores o familias dentro de la iglesia que se enojan con otras familias de la iglesia. Entonces dicen: nítido, ya sé cómo hacer iglesia, voy a alquilar el edificio que está del otro lado de la calle y el domingo voy a aperturar servicios. Y luego lo llamamos plantación de iglesias. Y al mismo tiempo, yo creo que nosotros vemos en el libro de Hechos un patrón claro e innegable de la multiplicación de nuevas comunidades de fe en diferentes lugares del mundo. En todo el libro de Hechos nosotros vemos que la multiplicación de iglesias es algo poderoso, y lo fascinante es que no hay ningún ser humano quien está por detrás maquinando esta gran multiplicación de la iglesia. Esto sucede simplemente, como dice el apóstol Lucas en el libro de Hechos, sucede mediante el crecimiento de la palabra de Dios. A la medida que más personas hablaban de la palabra de Dios y escuchaban de la palabra de Dios, más personas creían en el Evangelio y se unían a iglesias, y más personas fueron enviadas a hablar de esta palabra de Dios para que ahí más personas puedan escuchar del Evangelio, confesar fe en el Evangelio, y ahí también se plantaban nuevas iglesias. Y por ende, como nos dice el apóstol Lucas en Hechos 9:31, la iglesia se estaba multiplicando. El Espíritu Santo seguía trayendo a gente más y más para ser parte de la iglesia. Y yo no sé ustedes, pero me he hecho la pregunta: ¿por qué es que la iglesia no se multiplica así hoy en día? ¿Por qué es que la iglesia no tiene esa misma velocidad y, podríamos aún decir de nuestra parte, ferocidad para ver multiplicación? Claro que han habido momentos en la historia de la iglesia cuando se da, pero esos parecen ser más la excepción a la regla. Aunque no hay ninguna investigación detrás de mi teoría, yo les voy a dar 4 razones para empezar de por qué yo creo que hoy en día la iglesia no se está multiplicando tal y como se multiplicaba en el libro de Hechos. Y puede ser que algunas de estas razones duelan, porque me duelen a mí y duelen haberlas escrito.
¿Por qué no es entonces, o por qué es que la iglesia hoy en día no se está multiplicando como antes? Número uno, y yo creo que tal vez más fuerte en nuestra bella Guatemala, muchos ven a la iglesia como una empresa familiar. Tristemente todos sabemos a qué se refiere ver la iglesia como una empresa familiar. Lo vemos mucho en América Latina. Un hombre tal vez planta una iglesia y de repente todos los recursos de la iglesia le pertenece a él. El personal, todos los pastores son familiares del que plantó la iglesia. El mismo terreno a veces sale a nombre del pastor y todo lo que tiene que ver con esa iglesia gira alrededor de esta familia. Y la iglesia hasta se trata como la herencia de los hijos quienes algún día van a tomar el liderazgo de la iglesia. Y esto es una tragedia y un enorme obstáculo para la multiplicación de la iglesia. Número dos, yo creo que otra razón por la que la iglesia no se multiplica es porque muchos tenemos miedo de lo que pueda suceder con nuestra iglesia si enviamos a gente y recursos a otro lugar para plantar otra iglesia. Tenemos miedo de lo que pueda pasar y esto puede ser algo muy personal. Nosotros amamos a esta gente y la gente ha estado aquí con nosotros por años y por lo tanto no queremos perder esta oportunidad que tenemos de vernos cada domingo y cuando hay otras actividades. Entonces tenemos miedo de lo que pueda suceder si nosotros enviamos a otros. O para ser aún un poquito más carnal como pastor, les voy a confesar mi corazón. Nosotros los pastores nos gusta que haya más personas escuchando nuestra prédica. La iglesia a veces tiene gastos que tiene que pagar y por lo tanto enviar a personas puede implicar un riesgo para la economía de la iglesia. Y tenemos miedo de lo que pueda suceder en nuestra iglesia si nosotros realmente nos entregamos a una visión de reproducir iglesias. Número tres, otra razón por la que no multiplicamos iglesias, y esto duele. Muchas veces solemos ver a otras iglesias como si fueran nuestra competencia. El reino de Cristo está sobre todos los que ya están en Cristo. Y en ese reino hay un solo rey y los demás simplemente formamos parte de su reino. Esto significa que otras iglesias no son otros equipos contra los cuales nosotros estamos peleando para recibir a la misma gente, sino que es el mismo equipo, es el mismo reino y ellos tienen el mismo rey. Y tristemente muchas iglesias no están interesadas en plantar nuevas iglesias porque están un poquito más interesadas en proteger su propio mini reino. Y regreso al punto número uno, nosotros creemos que la iglesia es nuestra. Pero número cuatro, y yo creo que tal vez por debajo de muchas de estas, es porque nosotros, los líderes de la iglesia, no encontramos nuestra identidad en el Evangelio de Jesucristo. Creo que nosotros solemos encontrar nuestra identidad en nuestro ministerio. Encontramos nuestra importancia y nuestro valor en la cantidad de personas a las que estamos predicando o guiando y dirigiendo. Si algún pastor ha ido a alguna conferencia de pastores, uno ya sabe que una de las primeras preguntas que le van a preguntar, y mire, ay, ¿cuánta gente hay en tu iglesia? Y como pastores nos acostumbramos a tener que contestar esa pregunta, y si te va bien un año, qué rico se siente contestar esa pregunta, y si te va mal un año, buscas cómo obviar esa pregunta. Y por lo tanto terminamos encontrando toda nuestra importancia, todo nuestro valor, toda nuestra identidad en nuestro ministerio. Nosotros solo queremos extendernos a nuevos lugares si eso significa más renombre para nosotros. Y en el centro de estos 4 obstáculos, yo creo que hay algo muy específico. En el centro de estos 4 obstáculos, yo creo que nos encontramos una sola pregunta. Y la pregunta es, ¿a quién le pertenece la iglesia? ¿A quién
le pertenece a la iglesia. Ahora, todos nosotros le pertenece a Dios. Claro que le pertenece a Dios. Hablemoslo. La iglesia es de Cristo, ¿verdad? La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia no es su templo, la iglesia no es su servicio, la iglesia es el pueblo de personas quienes han sido unidos con Cristo. Y en ningún momento vemos cómo es que los líderes o aún el pueblo mismo puede acapararse de los recursos para llevar a cabo su propia agenda, porque todos nosotros simplemente servimos a otro. La iglesia le pertenece a Cristo y Dios es el constructor principal. Si tienen ahí sus Biblias, Efesios 1, 4 al 6, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, les daré un momento para llegar. Yo estoy leyendo de la versión NBLH, tal vez ni lo han escuchado porque ya ni se produce esta versión, pero es de mis favoritas. En Efesios 1 del 4 al 6 dice lo siguiente: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Cristo. La iglesia es idea de Dios. Dios es el que ha reunido esta iglesia y Dios es el que ha unido cada uno de nosotros a Cristo. Dios es el constructor principal de su iglesia. Pero no solo de su iglesia. Cuando nosotros vemos el pensamiento de Pablo desarrollado a lo largo de este libro, vemos que Dios no simplemente está reuniendo para sí mismo un pueblo. Lo que Él está reuniendo para sí mismo es una familia. En Efesios 2 más adelante en el versículo 19 él dice: así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. ¿De quién es la familia? De Dios. Y eso no es todo. Pablo sigue a explicarnos más adelante en Efesios capítulo 5 que la iglesia tiene una relación muy particular y específica con Cristo. En Efesios 25 al 27 dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. La iglesia es idea de Dios, la iglesia es la familia de Dios y la iglesia es la novia de Cristo. ¿A quién le pertenece la iglesia? A Él. Ahora, esto no lo podemos tomar a la ligera. Cada uno de nosotros que somos ancianos o pastores en una iglesia local tenemos la enorme responsabilidad de cuidar de la novia de Cristo. Cuidamos de la novia de Cristo. Y óiganme, tomar y tratar a la iglesia como si nos perteneciera a nosotros es cometer adulterio con la novia de Cristo. Imaginen que yo tuviera que tomar un viaje de varios años y yo tendría que dejar a mi familia encomendada con un amigo durante el viaje de estos varios años, y yo no podría tendría muy poca comunicación con ellos mientras que yo estuviera fuera. Entonces yo tendría que, ahora no me malentiendan, no voy a aceptar un viaje así si se me lo ofrece, pero yo tendría que encomendar a un amigo todas las diferentes necesidades que tiene mi familia mientras que yo anduviera fuera del país. Y nosotros, tal vez no lo notan en mi español, pero yo soy gringo, tengo cara de gringo, pero lo demás no es tan gringo. El español es un poquito más mezclado de algo, el corazón es guatemalteco, eso por seguro.
Pero yo tendría que encomendar las necesidades de mi familia extranjera a un amigo que pueda entender las necesidades legales que ellas puedan tener siendo extranjeras aquí en Guatemala. Y yo tendría que encomendar las necesidades médicas que puedan tener mis hijas. Y yo tendría que asegurar que este amigo tuviera todo lo necesario económicamente para poder resolver cualquier dilema y problema que ellas tienen. Y después de encontrar este amigo y que este amigo se compromete conmigo a cuidar de mi familia, yo me voy. Y yo oigo de vez en cuando de mi familia, oigo de vez en cuando de este amigo, pero de repente ya no hay mucha comunicación. Y unos años después yo tengo que regresar y yo al fin tan gozoso para una vez más estar reunido con mi familia, llego y las encuentro en una situación totalmente diferente de la que yo había pedido. Que están viviendo en un sector no muy agradable, que no habían sido atendidas por un médico durante todo el tiempo que yo estaba. No habían pagado ninguno de los gastos y saber qué se hizo con el dinero que yo había dejado. Ahora, los que son papás o esposos aquí, ¿cómo se sentirían en esa situación? Un poquito alterados, ¿verdad? Yo creo que me permitiría un poquito de pecado en ese momento. No creo que Dios lo haría, pero yo sí tendría un poquito de libertad. Y yo creo que cuando nosotros entendemos nuestra tarea como líderes en particular de la iglesia local, tenemos que entender que el novio se ha ido y él vendrá otra vez a ser reunido con su iglesia. Y la pregunta en particular para nosotros, los líderes, pastores, ancianos de la iglesia, es ¿cómo hemos tratado a su novia mientras que él ha estado fuera? Pedro tiene consejos muy directos a los líderes de una iglesia. En 1 Pedro 5, 1 al 4, él les dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y partícipe de la gloria que ha de ser revelada, pastoreén el rebaño, y dice de Dios. No dice pastoreén, óiganme, su rebaño. Hoy en la tarde estábamos en una cafetería aquí a la vuelta y alguien se me acercó y me dijo: mira, yo he visitado a su iglesia. Y en el momento que alguien me dice eso, de repente siento dolor en la espalda y digo: no, es mía. La iglesia me ha sido encomendado, pero le pertenece a alguien más. Mi tarea es pastorear lo que le pertenece a Dios. Esto significa que los miembros de la iglesia no son nuestros, los recursos de la iglesia no son nuestros, la misión de la iglesia no es nuestra, toda la iglesia le pertenece a Dios. Y para muchas personas, la razón por la que jamás pensamos en multiplicar, en reproducir la iglesia, es porque todavía la vemos como si fuera nuestra. Hasta que nosotros dejamos de ver la iglesia de esta manera, no vamos a poder ver una multiplicación verdadera. Ahora, si la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Dios, ¿cómo es que nosotros entonces deberíamos gobernarla y manejarla para que ella pueda multiplicarse tal como Él diseñó que fuera? Y yo creo que es muy sencillo en papel. En papel, para ver la multiplicación de la iglesia requiere dos compromisos. Requiere un compromiso con el evangelio y un compromiso con la mayordomía. Cuando hablamos de un compromiso con el evangelio, es fácil para nosotros pensar que lo que va a impulsar más iglesias es una buena estrategia para plantar otras iglesias. Tal vez algunos de nosotros quienes hemos salido del mundo empresarial decimos: bueno, yo he abierto otra franquicia en algún otro lugar, yo he establecido otro local. Entonces yo creo que si nosotros simplemente tenemos una buena estrategia, vamos a poder plantar otras iglesias. Pero lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es mucho más preocupación por la proclamación clara del evangelio bíblico y mucho menos preocupación en cuanto a este elemento de estrategia. Esto no quiere decir que la estrategia es mala.
pero de que nuestro primer compromiso tiene que ser el Evangelio. Y la razón es porque el Evangelio en sí mismo tiene un poder. En sí mismo viene integrado dentro del diseño del mensaje de las buenas noticias un poder. Una de las escenas que son fascinantes vez tras vez en los evangelios es lo que les sucede a las personas después de que ellos interactúan con Cristo. En muchos de ellos hay un despertar, hay algo sobrenatural que les sucede. No es simplemente que ellos conocieron a este Cristo, que es algo interesante, sino que hay una transformación genuina y profunda. Obviamente muchos de las personas quienes se topan con Cristo son sanadas, pero la transformación que sucede va más allá que eso. Entonces el paralítico entra por un techo y lo que él y sus amigos están buscando es que Cristo le sane, y él sale con mucho más que sanidad, ¿verdad? Él entra y Cristo le dice que, mi hijo, tus pecados son perdonados. Excelente. Cuando Jesús habla con Zaqueo en Lucas 19, un hombre quien anteriormente era ladrón bajo la cobertura del gobierno romano, él podía cobrar extremadamente altos impuestos a su propia gente porque él tenía el respaldo del gobierno. De repente se topa con Jesús y ¿qué pasa? Se vuelve un hombre generoso, restituyendo lo que había robado y siendo dadivoso con los necesitados. Vemos la mujer samaritana en Juan 4. Ella dice que ella no solo cambió, pero su cambio interno resultó en que ella le fuera y hablara a otras personas. En Juan 4:39 dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer. En el Evangelio de Marcos vemos una de las escenas más preciosas al centurión romano. Después de que Cristo muere, él dice, en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Los discípulos eran pescadores comunes, quienes decidieron dejar todo para seguir a este nuevo maestro sin saber lo que eso iba a implicar. El toparse con Cristo, había un poder en el momento que lo conocen. C.S. Lewis dice, podemos ver cómo es que Cristo nunca fue visto como un mero maestro moral. Él no produjo ese efecto en las personas que lo conocieron. Él produce tres efectos: odio, temor o adoración. No hubo nada de una aprobación a medias. Y ya en el libro de Hechos, en el 2 capítulo, Pedro se habla y él habla más que claramente el mensaje de lo que Cristo había logrado en la crucifixión y en su resurrección. Y a pesar de que eso podría implicar lo mismo para Pedro, miles de personas en ese momento confiesan fe en Cristo. No porque Pedro era este predicador impresionante, pero porque impregnado dentro del mensaje del Evangelio hay un poder que Dios mismo ha colocado ahí. Y vemos al mismo Pablo, al toparse él con Cristo, Pablo, el que era una amenaza a la existencia de la iglesia, el que quería aniquilarla por total, se topa con el Cristo resucitado. ¿Y qué pasa? En Romanos 1:1 él dice, yo he sido nombrado apóstol para el Evangelio. Y de ahí nosotros vemos a Pablo en el libro de Hechos ir ciudad a ciudad a ciudad, ¿haciendo qué? ¿Predicando qué mensaje? El Evangelio. Pablo nos dice en el libro de Corintios que él no conoció a nada entre ellos menos a Cristo y este crucificado. En Colosenses Pablo dice que él fue encomendado con predicar el misterio del Evangelio, que es Cristo crucificado. En Filipenses Pablo dice que es por sus cadenas que se está dando a conocer el Evangelio. Y al terminar el libro de Hechos nos encontramos con iglesias en todas las diferentes partes de Asia Menor. ¿Por qué? Porque la iglesia se dedicó a predicar el Evangelio. No porque primero decidieron ellos organizar una iniciativa de plantación, no abrieron su nueva cooperativa de plantar iglesias, sino porque a la medida que ellos abrieron la boca para hablar del Evangelio, Dios iba uniendo más y más.
El pasaje famoso de Romanos 1:16 nos explica por qué. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios para la salvación. No nos dice que simplemente es el mensaje de Dios para la salvación, ¿verdad? No nos dice que es los consejos de Dios para la salvación. Es poder. Y la única entidad en todo el mundo que ha sido encomendada a proclamar el mensaje del evangelio es la iglesia. Nuestro mensaje es el poder de Dios al superar el pecado, al resucitar de entre los muertos y declarar victoria sobre toda la maldad, que todas las cosas algún día serán restauradas y reconciliadas en Cristo, que Cristo ha completado y terminado. Nuestro mensaje es un mensaje de victoria y hemos sido encomendados este mensaje. Nuestro mensaje no es un mensaje de autosuperación. No es un mensaje de cómo tener una mejor versión de ti mismo de aquí a 5 años. No es un mensaje que enaltece o engrandece al hombre. Nuestro mensaje es un mensaje muy sencillo. Cristo murió por nuestros pecados. Y para ver la multiplicación de las iglesias necesitamos un compromiso innegable e imparable con el evangelio de Jesucristo. Impregnado dentro de este mensaje nosotros encontramos el poder de Dios con el fin de llevar a cabo la multiplicación de su iglesia. Tim Keller, un autor favorito mío, siempre hace la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre buenas noticias y un buen consejo? Buenas noticias es algo que sucede, es un hecho. Cuando yo hace casi 5 años, más de 5 años, recibí la llamada de mi esposa cuando ella me dijo: mi amor, te tengo noticias. Vamos a estar esperando un bebé. Ella no me aconsejó, bueno, sí, eso sí siguió muchos consejos, pero el mero anuncio no fue un consejo. Fue una proclamación de un hecho que se podía comprobar, que se podía demostrar. Un consejo es algo que tú y yo tenemos que aplicar para que dé fruto. Un consejo es algo que tú y yo tenemos que practicar para que sea fructífero. Tim Keller luego cuenta la historia que cuenta Martyn Lloyd-Jones. Él dice: imaginen que hay un rey de un pueblo y este pueblo está siendo amenazado por un pueblo enemigo que lo que quiere es aniquilar, conquistar este pueblo donde está el rey. Y el rey un día al fin les dice: miren, yo voy a ir y yo voy a hacer guerra contra este otro pueblo. Y el rey sale. Y él sale en su caballo, tiene su espada lista, tiene su escudo listo y él empieza a hacer guerra contra este otro pueblo. Ahora, si este rey empieza a perder, lo que él va a tener que enviar es consejeros. Él va a tener que llamar a los consejeros militares del ejército para que ellos empiezan a preparar al pueblo, para que ellos también hagan guerra, porque su rey no podía ganar. Pero imaginen si ese mismo rey sale a hacer guerra contra este otro pueblo que más quiere aniquilar, amenazar y destruir ese pueblo. Y él gana. ¿Qué es lo que él va a enviar? Consejeros. Él va a enviar noticieros. Él va a enviar personas quienes llegan al pueblo y dicen: nuestro rey ha ganado. Y eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos el mensaje de que nuestro rey ha conquistado. Esto no es un mensaje de buenos consejos: mira estos 7 pasos y vas a llegar al cielo. Esto es un mensaje de que Cristo, en Él encontramos salvación, en Él encontramos perdón, en Él encontramos redención. Para que la iglesia se multiplique, tenemos que tener un compromiso fuerte con el evangelio. Pero número 2, tenemos que tener un compromiso fuerte
con la mayordomía. Cuando entendemos que la iglesia no nos pertenece a nosotros, empezamos a entender cuál es nuestro rol y cuál es nuestra responsabilidad. Nosotros no somos entonces los dueños de la iglesia y realmente nosotros ni somos los protagonistas de la iglesia, porque ya hemos visto, fue el rey que salió, su pueblo estaba todo atemorizado aquí atrás y fue el rey que salió a conquistar. Nosotros ni somos el protagonista. Lo que nosotros somos es mayordomos. Y hay dos cosas que nosotros vemos en particular cuando hablamos de esta mayordomía. Número uno, la mayordomía en toda la palabra de Dios implica riesgo. La mayordomía según Jesús implica riesgo. En Mateo 25 en particular nosotros vemos esta parábola que Cristo está contando y en 25:14 él dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y de ahí Jesús nos empieza a contar la historia de cómo es que este dueño deja sus bienes a 3 diferentes siervos, quienes iban a cuidar de sus bienes. Y el dueño se va. Y mientras que él está afuera, estos siervos están trabajando los recursos que le pertenecen al dueño. Y el dueño regresa y uno de ellos vio una duplicación. El que le había dado 5 ahora tenía 10. El segundo también había duplicado su inversión, él tenía 2 y ahora él tenía 4. Y el último, pobrecito, le regresa el 100% de lo que le había dado, pero no había multiplicado. Y el dueño de los bienes le dice a los siervos que lo multiplicaron: bien, siervo bueno y fiel. Los que multiplicaron los bienes del dueño obviamente tomaron un riesgo, ¿verdad? Ellos invirtieron el dinero del dueño. Ahora, esto obviamente es un gran riesgo porque implica que ellos podrían haber perdido absolutamente todo. Esta parábola podría haber terminado muy diferente, pero no. Ellos lo arriesgaron y el dueño los felicita por haberlo arriesgado. Ahora podríamos decir, bueno, claro que él les felicitó. ¿A quien no le gusta que se regrese su dinero 2 veces más grande de lo que era cuando él se los dejó? Pero yo no creo que el dueño les está felicitando por haberlo multiplicado. El dueño les está felicitando por haber arriesgado e invertido el dinero. Porque noten cómo él responde al último siervo, quien le regresa todo lo que él le había dejado. O sea, ni perdió nada, le regresa todo. Le dice: siervo malo y perezoso. El dueño de los bienes considera que el siervo malo es el que no quiso arriesgarse con sus bienes. J.D. Greer dice, hablando de esta parábola: muchos de nosotros solemos pensar acerca de la maldad como las cosas malas que hacemos. Pero según esta parábola, la maldad también se puede tratar de aquellas cosas que no hacemos. No arriesgar nuestra vida y vivir para el reino de Dios es igual que malvado que las violaciones más horrorosas de las leyes de Dios. Buena mayordomía no es guardarlo todo adentro para protegerlo del riesgo de perderlo todo, sino que es estar dispuesto a arriesgarlo y ver la multiplicación. Y yo sé que este pasaje usualmente se aplica a individuos, pero yo creo que es importante que aún como iglesias nos evaluemos a la luz de estas preguntas que genera esta parábola. ¿Qué significa para nosotros ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha encomendado? ¿Será que es mantener todos nuestros recursos adentro para nosotros? Y esto es la economía invertida de Dios. Si estás dispuesto a perderlo todo, ganarás todo. Pero si estás solo preocupado en ganarlo, vas a perder todo. El último siervo, aunque lo que él tenía, aún lo que él tenía,
Al final, el dueño se lo quitó. En la economía de Dios vemos claramente que los que están ansiosos por perder todo y no se quieren arriesgar, terminarán perdiendo todo. Y yo entiendo el temor como líderes de iglesia. Ya lo hemos mencionado, soy uno de los pastores en una iglesia. Somos una iglesia que está creciendo y yo entiendo los celos de que nuestra iglesia siga creciendo, de que nuestra iglesia pueda por lo menos pagar todos sus gastos. Entiendo los celos. Pero esto es donde nosotros tenemos que entender que la economía de Dios es totalmente diferente a la nuestra. Cuando me refiero a la economía, me refiero a los valores, a lo que Dios prioriza, a lo que Dios valora. Vemos este contraste entre la economía de Dios y la economía de lo hombre muchas veces en los evangelios. Por ejemplo, vemos la historia de Jesús viendo a la gente quienes está llegando a dar sus ofrendas. Y él ve a mucha gente de mucho dinero llegando y dando mucho dinero. ¿Cuál es el que él señala? La viuda que llega y da 2 moneditas. Él dice, en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron la ofrenda de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. En la economía de Dios, si estás dispuesto a perderlo todo, ganas todo. Y eso es ser mayordomo de lo que le pertenece a Él. Pero la segunda cosa que nosotros vemos en el Nuevo Testamento acerca de la mayordomía es que la mayordomía se preocupa más por la misión que por mantener nuestra iglesia local. Y les voy a explicar por qué digo esto. En Hechos 13 sucede algo absolutamente impresionante. Tenemos el liderazgo de la iglesia de Antioquía reunida en Hechos 13, del 1 al 3. Es una iglesia diversa, es una iglesia productiva, es una iglesia fructífera que está haciendo un impacto. Y noten lo que dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Me encanta que el Espíritu Santo y el autor Lucas no le da 1000 vueltas a este asunto. El Espíritu Santo dijo: bueno, démosle, les vamos a enviar. Ahora, pónganse en los zapatos de tal vez un pastor actual hoy en día e imaginen que parte de su personal en la iglesia o parte de su staff en la iglesia es el apóstol Pablo. Muchos de nosotros diríamos: ¡ala, Señor! ¿Y qué tal el hermanito que saluda en la puerta? O sea, mejor envíalo a él, porque yo tengo grandes planes para el apóstol Pablo aquí en nuestra iglesia. ¿Por qué quieres llevarte el mejor que nosotros tenemos? Yo tengo grandes planes de cómo es que él va a predicar y nosotros en Antioquía vamos a crecer, a ser una iglesia enorme. ¿No podrías enviar a alguien más? Pero lo que nosotros vemos es que hay una mayor preocupación por la misión que aún por esta iglesia local en Antioquía. Esto es lo que vemos en Hechos 13. Vemos cómo el Espíritu Santo está más preocupado por la expansión de la misión que por el crecimiento de una sola iglesia. En el libro Enrejado y la Vid, Colin Marshall y Tony Payne dicen lo siguiente: tenemos que estar dispuestos a perder personas de nuestra propia congregación si eso es mejor para el crecimiento del evangelio. Debemos estar felices al enviar a miembros a otros lugares para que el evangelio también crezca allí. J.D. Greear habla, y con esto termino, él habla de la diferencia entre un crucero y un portaavión. Muchos cristianos, dice J.D. Greear, ven a la iglesia más como un crucero. Cuando uno sube a un crucero, está pensando: aquí me voy a relajar,
Aquí voy a pasar la vida alegre. Todas las personas quienes están aquí en este crucero, que son parte del personal de este crucero, existen con una sola razón: asegurar que yo tenga la mejor experiencia que yo puedo imaginar. Y muchos cristianos así es como ven la iglesia. En un crucero todo existe para mí, todo existe para servirme a mí, y se nota aún en el uso del dinero y en el uso del espacio. Todo es bonito, todo es cómodo. Te subes al nivel principal y hay piscinas, hay restaurantes, hay sillones, hay entretenimiento. Todo existe para mí. Y J.D. Greear dice: así es como mucha gente quiere su iglesia. Y si no te gusta la experiencia en un crucero, ¿qué puedes hacer? Te mueves a otro. Y ahí sí me van a atender como me gusta a mí ser atendido. Y J.D. Greear sugiere que deberíamos ser mucho más como un portaavión. Un portaavión tiene un solo propósito y se nota en todo su diseño, ¿verdad? Su propósito es enviar aviones a la batalla y recibir aviones quienes están regresando de la batalla. Si pones una piscina en el primer nivel de un portaavión, vas a estorbar el único propósito que tiene ese enorme barco. En medio de una guerra, un portaavión es una embajada de un país que esta embajada existe para el único propósito de proveerle a los aviones lo que ellas necesitan para seguir persiguiendo la misión a la que ellas fueron enviadas. Y si entendiéramos esto, nuestras iglesias, yo creo que estarían muchísimo más preocupadas con la multiplicación. Si pensáramos con una mentalidad de portaavión y no de crucero, que yo no vengo para recibir, yo vengo para dar, yo vengo para aportar, yo vengo para servir, yo vengo para ver cómo es que yo puedo participar en este único propósito que nosotros tenemos. ¿Cómo cambiaría cómo gastamos nuestro dinero? ¿Cómo cambiaría cómo nosotros usamos nuestro tiempo, nuestro espacio? Y cuando nosotros pensamos en la iglesia así, la pregunta es: ¿quiénes son los aviones? Porque es muy fácil empezar a ver las iglesias y decir: ah, sí, pastor, esas iglesias no están haciendo nada. ¿Y qué tal tú? Una iglesia se multiplica a la medida que sus discípulos se multiplican. Una iglesia se multiplica a la medida que sus discípulos se multiplican. El compromiso con el evangelio y con la mayordomía no es algo solo de los pastores y los ancianos de la iglesia bíblica El Camino. ¿Qué tal tú? ¿Estás tú siendo fiel en creer en el evangelio, crecer en el evangelio y compartir el evangelio con otros? Se hizo un estudio unos meses atrás en los Estados Unidos y era un porcentaje menos de 50 que sabía cuál era la gran comisión. Ni sabían qué era, mucho menos habían participado en ella. ¿Qué tal tú? ¿Cómo va a multiplicarse la iglesia si no te multiplicas tú, si nosotros somos la iglesia? ¿Qué tal tu compromiso con la mayordomía? Todo lo que Dios te ha dado, díganme, todo lo que Dios te ha dado, Él te lo ha dado con el propósito de servir su misión. ¿Cómo estás siendo mayordomo de lo que Dios te ha dado? ¿Estás simplemente acaparándote de todo tu tiempo? Porque, qué pereza hablar con el vecino, mejor voy a echar en el sofá y ver más tele. ¿Estás siendo buen mayordomo de tus recursos, de tus talentos? El compromiso de la mayordomía es estar dispuesto a arriesgarlo todo, a sacrificarlo todo, a perderlo todo. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos encontrado algo mejor. ¿No es eso la parábola que Cristo mismo cuenta? Del hombre que va y él encuentra un campo con un tesoro y ¿qué hace? Vende todo. ¿Por qué necesito esto cuando yo he encontrado esto?
Y cuando nosotros entendemos que en Cristo nosotros hemos heredado todas las riquezas de la gloria, cuando nosotros entendemos que en Cristo están todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, cuando nosotros entendemos que en Cristo y su obra encontramos todo lo que nuestro corazón puede anhelar, cuando nosotros entendemos que la gracia de Cristo ha sobreabundado con nosotros, la única respuesta lógica es el estar dispuesto a perderlo todo. Porque ya lo tenemos todo. Porque Él ha suplido todo lo que nosotros podríamos necesitar. Para que la iglesia se reproduzca, tenemos que tener un compromiso con el Evangelio y un compromiso con la mayordomía. Y a mí me anima a escuchar de lo que Dios está haciendo aquí en Iglesia Bíblica El Camino. Que hay una disposición, un anhelo para ver iglesias reproducidas. Pero mi consejo, hermanos, sería que no simplemente se reproduzca la iglesia, sino que se reproduzcan ustedes. Que como miembros, como seguidores de Jesucristo, participemos nosotros en la misión que Jesucristo ha encomendado a su iglesia de hacer discípulos de Él. Gracias, Padre, que tú nos has dado todo. Gracias que nosotros tenemos todo en Cristo. Gracias que no nos falta nada. Que no hay ninguna necesidad no suplida. Que no hay ningún pecado no perdonado. Que no hay algo del cual no nos puedes redimir. En Cristo encontramos todo lo que necesitamos. Así que, Padre, yo pido que tú nos movilices con una pasión incansable para ver el Evangelio proclamado hasta los confines de la tierra. Y Padre, pedimos por aquellos lugares donde el nombre de Cristo todavía no ha sido proclamado. Levanta obreros y envíalos a la mies, para que tu nombre sea declarado y proclamado entre todas las naciones. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén y amén.